Está con nosotros el exministro del Interior, Daniel Palacios Martínez. Exministro, gracias por estar con nosotros. También fue, además, presidente del Consejo de Bogotá. Feliz tarde. Muy buenas tardes, Nicolás, y un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. A ver, esta medida la había anunciado el gobierno colombiano hace 4 días. ¿Por qué recién está saliendo el día de hoy? Bueno, eso no es para nada raro en cómo funciona el gobierno de Gustavo Petro. Todo siempre es con la improvisación y digamos que no se caracteriza por ser el que resuelve más rápido. Pero aquí lo importante es que esta es una medida que no es necesaria. No solamente no es necesaria, sino por qué se genera esta situación en el Catatumbo. En el Catatumbo la situación es la manifestación clara y además un reconocimiento por parte del gobierno Petro de que la paz total ha sido un fracaso total. Y eso es una consecuencia directa de una política de debilidad sistemática del gobierno de Gustavo Petro, en donde se han levantado órdenes de captura a los terroristas que hoy están azotando a la comunidad del Catatumbo, en donde además se les dio libre tránsito por todo el país y en donde además se limitó la capacidad para actuar de nuestra fuerza pública. Hoy lo que sucede en el Catatumbo es responsabilidad directa de Gustavo Petro. Exministro, ¿por qué no era necesaria esta declaración de conmoción interior? Pues, en primer motivo, porque las causas de la situación que llevaron a estallar lo que está pasando hoy en el Catatumbo son consecuencia directa de una política fallida del gobierno de Gustavo Petro. Y en ese sentido, lo primero que hay que hacer como gobierno es echarlas para atrás. Había que reactivar las órdenes de captura, había que permitir a la fuerza pública operar y sin duda alguna cesar los beneficios para los delincuentes. Pero la razón más importante es que para comandar las fuerzas militares, para darle órdenes, para desplegar tropa, para realizar bombardeos, para poner toda la inteligencia y la máxima capacidad de nuestra fuerza pública, no son necesarios los decretos de conmoción interior. Aquí lo que extraña y lo que realmente nos preocupa como colombianos es la incapacidad de Gustavo Petro de comandar las fuerzas militares. Si Gustavo Petro necesita un decreto de conmoción interior para liderar y comandar las fuerzas militares, para combatir a la delincuencia, eso lo único que quiere decir es que le quedó grande gobernar, que le quedó grande la presidencia de la República y que le quedó grande ser comandante en jefe. Y parece una contrariedad que después de haberse posesionado en el 2022, recién empezando el 2025, termina admitiendo que el ELN no tenía ninguna voluntad de paz, que son unos criminales de guerra. No, es que aquí hay varias contradicciones. La primera, ustedes recordarán que el discurso de Gustavo Petro siempre fue de decir que las conmociones interior, que esa era una herramienta de las dictaduras. Y hoy, siendo el primer gobierno de izquierda que tiene este país, termina siendo quien la aplica. Ahí ya claramente hay una de esos patraseos que hace Gustavo Petro. Por el otro lado, también es muy claro que ese fue un presidente que le dijo al país que en 3 meses iba a tener la paz, pero además que acaba de descubrir que el agua moja. Ustedes lo escucharon, el presidente decir que el ELN había abandonado y había dejado de ser una guerrilla subversiva, romántica. Yo creo que el presidente está absolutamente viviendo en el país de las maravillas, está absolutamente perdido. El ELN hace mucho tiempo y las FARC son grupos terroristas que se dedican a violaciones, a secuestro, a extorsión, a narcotráfico. El ELN no es nada diferente que un cartel del terrorismo, un cartel del narcotráfico, y que el presidente hasta ahora se esté dando cuenta de eso quiere decir que todo lo que le ha planteado a Colombia ha sido una mentira y además ha sido un fracaso. Y además, si usted me permite, hay otro golazo, como dirían los colombianos, y es que el régimen cubano ha negado en las últimas horas que esté albergando a miembros de la guerrilla del ELN. Ahora dice que ninguno de los que estaban negociando, que estaban refugiados allí, están ahora en la isla. Ahora se escaparon. Mire, hay que ser muy claro. Aquí hay unos aliados de Gustavo Petro que los tenemos que tener claro. Y esos aliados son la dictadura de Cuba y son el cartel dictador de Venezuela. Eso es innegable. Y obviamente siempre van a querer este gobierno tratarlos como si Cuba fuera una democracia y como si Maduro fuera el demócrata más grande que hay en el mundo. Y aquí lo que hay en realidad, y eso es lo que hay que decirle a Colombia, lo que hay que decirle al mundo, es que a través de Venezuela estas guerrillas, estos grupos terroristas ingresan a territorio venezolano y vuelven y entran a Colombia. Quiere decir
La ruta estratégica de estos grupos terroristas ha sido ingresar y salir de Venezuela para atacar a colombianos. Y eso lo hacen con el beneplácito de la dictadura del aliado número uno de Gustavo Petro, que es Nicolás Maduro. Y además lo hacen por las vías principales, a través de 4 estados, con el beneplácito de la Guardia Nacional Bolivariana. Y ahora entonces Gustavo Petro se sorprende que por qué ha crecido el ELN y cómo hacen para transitar. Las respuestas son absolutamente claras. Una, por culpa de las políticas fallidas de Gustavo Petro y por andar consintiendo criminales, lo que ha permitido que se fortalezcan. Y por el otro lado, porque Venezuela les da libre tránsito y refugio. Ese cartel de la narcodictadura de Maduro y de Diosdado ha estado al servicio de esas estructuras criminales, al que hoy Gustavo Petro ya comienza a llamar su aliado en la lucha contra estos grupos. Después lo vemos diciendo que está en la región del Catatumbo, Diosdado Cabello. Ahora, usted lo recordaba muy bien, ese 7 de agosto, bueno, también en campaña de 2022, diciendo que en tres meses iba a haber paz en Colombia. No solo no ha pasado eso, han pasado 2 años y medio y lo que deja el récord de la presidencia de Gustavo Petro es ahora la cifra más grande de desplazamiento en Colombia. Más de 30 millones de desplazados, algo que no se veía en 30 años desde que la Defensoría del Pueblo tiene registros. Pues mira, lo que está absolutamente claro es que la política del gobierno Petro, y uno tiene que decirlo con claridad, cuando se abandona el ejercicio de la autoridad, los delincuentes se envalentonan. Y en el gobierno de Gustavo Petro sí que esos grupos han crecido. Y eso se debe claramente a esta política de debilidad, de complacencia, de compinchería que se tiene con estos grupos guerrilleros, y eso ha dado como consecuencia un fortalecimiento de estas estructuras. Es que hay que ser muy claros. Lo que hoy está pasando en el Catatumbo, hoy muchos de los miembros de esas guerrillas estaban gozando de beneficios de levantamiento de órdenes de captura. Es que la estructura de John Mechas, la estructura de Iván Mordisco, esos señores que estaban en la frontera adentro de Venezuela y que ahora están entrando libremente a Colombia. Es que hay que recordar que esos señores casi nos matan al presidente Duque, al ministro de Defensa Diego Molano en ese momento, y cuando yo ejercía como ministro del Interior saliendo de Sardinata al Catatumbo para llegar a Cúcuta. Y casi nos matan estos sinvergüenzas. Y lo que hizo el presidente Petro fue darles beneficios levantándole las órdenes de captura. Entonces, aquí hay que tener una cosa clara. El único responsable de esto se llama Gustavo Petro y su gobierno. Y aquí lo que la fuerza pública necesita es liderazgo. Con claridad decirle que hay que ir por esos terroristas, que hay que combatirlos, que hay que derrotarlos. Y vuelvo y repito, para eso no se necesita una conmoción interior. Porque hace 23 años en Colombia, ningún presidente ha decretado una conmoción interior. Entonces, si Gustavo Petro necesita una conmoción interior para gobernar este país, para liderar las fuerzas militares, lo único que quiere decir es que le quedó grande gobernar. Eran las observaciones de Daniel Palacios Martínez, exministro del Interior de Colombia y expresidente del Consejo de Bogotá. Preciso, en total la Defensoría del Pueblo ha contabilizado la huida de más de 38.600 personas de la región del Catatumbo, muy cerca de la frontera con Venezuela. Gracias, exministro, por haber estado aquí en el programa La Tarde. No, muchas gracias a ti.